Recuerda que aquí nuestro objetivo es saber cómo captar la atención de la gente. ¿Es potencial socio reproductor? ¿Se acuerda cuando te atrae a alguien? Bueno, ese ojo de aguja es la atención hoy en día de la gente. Muy, muy escasa. 3 pasos para disminuir el miedo a hablar en público. El primero, entonces vamos a ver formas de captar la atención en nuestra guía con PowerPoint en la parte izquierda, en la columna izquierda, y en la columna derecha sin PowerPoint. Ahora viene el tercer paso, que es el que comienza a ayudarte a destacar, a no ser del montón. Entonces es así como la mujer, cuando no le prestas atención, como que te tira, no sé, un zapato así, préstame atención. ¿Por qué? Porque te tomaste el tiempo y, si, como dice la frase, haz tu trabajo y un poco más. Y ese poco más te va a dar mucho más que todo tu trabajo. ¿Cuál es el primer paso para bajarle el volumen al miedo a hablar en público? Reinterpretación del... Bueno, sí, lo mismo, la mirada o el estímulo, que el estímulo es la mirada. Muy bien. Bueno, paso 2, volver conocido lo desconocido. Recordemos que la duda dispara ¿cuáles tipos de pensamientos? Los negativos. Entonces, por lo tanto, continuamente, la fórmula de la ansiedad es básica, ¿no? Es enfocarse en lo desconocido y por supuesto que eso dispara que el número de los desafíos sean mayores a mi capacidad para abordarlos. Entonces, la forma de contrarrestar eso es generar en nosotros alta sensación de control. Alta sensación de control. A ver, por favor, un voluntario que normalmente considere que se le dificulta o que el volumen del miedo a hablar en público como que lo tiene muy alto muchas veces. ¿Quién? Levanta la mano. Va a ser un ejercicio sencillo. Ahí, Eliana, ¿no? Volver conocido al desconocido. Vamos a imaginar que te decimos, mañana a las 8 hay que hacer una presentación de tu área a un grupo de empresarios, eso es. Entonces mañana te recibe un correo de Anaí. Mañana, viernes, una charla con un grupo de empresarios. Bueno, ahí, pregunta rápida. Grado de miedo en la escala de 1 a 10. Aquí, rápido, recibe la notificación. Bueno, grado de miedo, vamos a colocarle 10. ¿Ok? Grado de conocimiento de información, ¿qué número? 0, porque dice que solamente recibiste la notificación de una presentación, nada más. Entonces ahora, recuerda, tú empezaste con conocimiento 0, miedo 10. Bueno, ahora tú me vas a hacer una serie de preguntas que van a salir aquí en esta columna, ¿listo? Me haces esas preguntas, vamos respondiendo y al finalizar vamos a ver si tu grado de miedo sigue siendo 10. ¿Listo? A ver. Entonces, fecha, ¿mañana qué día es? Viernes 15. Fecha 15 de septiembre. 50 minutos. Bueno, empresarios, ahí tú preguntarías a lo mejor de qué rubro, porque con base en eso vas a colocar ejemplos. Entonces, empresarios del rubro alimenticio. Bueno, el objetivo es que estas personas no conocen a ciencia cierta, o sea, no conocen a fondo el banco. Entonces, la idea es que ellos tengan mayor información y que tengan una mejor percepción del banco. O sea, no lo conocen, entonces que lo conozcan y que la percepción que se genere con esa información que tú le des sea positiva. Ese es el objetivo, ¿ok? En el Hotel Dazzler. En el Hotel Dazzler, ahí en el salón, en uno de los salones, ahí va a ser. 40, entre 30 y 40 más o menos. Y normalmente van a ser entre 40 y 50 años los que van a asistir. Bueno, ¿qué son los valores? Siempre los valores es la lista de cosas importantes para nosotros, ¿ok? Por supuesto, en ese contexto, los valores se refiere a que todo lo que tú digas les interese a ellos. Si son empresarios, ¿qué les va a interesar? Escucha. Formas de ganar plata. O con ustedes, negocios. ¿Cuánto van a ahorrar? Si investigas bien, bueno, ¿cuántas sucursales cercanas hay para ellos? ¿Cuántos canales? ¿Qué facilidad tienen para hacer negocios? Eso es lo que ellos van a querer escuchar. Eso de los valores es clave, porque imagina que te inviten, o sea, para dar un ejemplo sencillo, bueno, si fuera empresarios, hablar, por ejemplo, de comunismo.
hay que pagarle más a la gente y hay que distribuir la ganancia igual entre todos. Se pueden empezar, esta gente que, ¿de dónde es? O que te inviten, por ejemplo, a hacer una charla en un colegio católico y la gente ahí sí escuchando y de repente digas, bueno, hoy en día el ser humano tiene más libertad. Por ejemplo, el aborto, espectacular, cualquiera puede hacer eso. Entonces, en un colegio católico, eso es un comentario que va en contra directa a los valores de las personas. ¿Okay? Entonces, a eso se refiere los valores. Y eso es algo muy clave. Por eso tú ves que cuando empezamos, por ejemplo, este curso, digo, este es el camino más corto para destacar, para estar en el radar de gente poderosa. Entonces, todos los ejecutivos dicen, sí, yo quiero eso, porque justamente ese es el valor que nos mueve, el valor de crecimiento. Y la mayoría, bueno, son empresarios, pero algunos, no sé, terminaron, no terminaron la facultad, pero el punto es que la mayoría son, digamos, podemos decir, comerciantes, ¿no? O sea, entienden conceptos de marketing, de ventas, de cobranza, de intereses, de esas cosas. Bueno, ahí va a haber todo. Ahí va a haber esto, PowerPoint. También hay computadora, pero si tú quieres pues llevar tu computadora, yo te recomiendo que la lleves porque con las memorias USB casi siempre te toca dejar tu presentación en una computadora extraña, entonces eso no te va a convenir. Bueno, ahora te pregunto, empezamos con un miedo 10. Ahora, ¿qué número de miedo tienes? Pero el punto es que disminuye, ¿sí o no? ¿Por qué disminuye? Porque tienes más información, tienes más sensación de control. Por eso estamos en el segundo punto. ¿Cómo se llama el segundo punto? Volver conocido lo desconocido, ¿ok? Aquí no se trata de mirar el horóscopo antes de la presentación a ver cómo me va a ir. Se trata de tener alta sensación de control. Entonces, si es como... bueno, esta es la otra pregunta. ¿A qué número debería bajar mi miedo? ¿A 0? Muy bien. Porque recordemos que estamos hablando de bajarle el volumen al miedo a hablar en público. Nunca debe bajar a 0, porque el miedo 0 es exceso de confianza. Seguro mató a confianza, ¿ok? Entonces no te conviene estar Mira, muchísimas historias te puedo contar de gente, de las que más me acuerdo, un evento internacional que había en un hotel del centro, y de acuerdo al calendario a mí me tocaba a las 11, pero yo dije, no, pues llegué a las 7. Dije, no, mejor me quedo ahí. Porque sobre todo cuando el grado de importancia es alto, este miedo 2 es el que te permite continuamente estar pensando en lo malo que puede pasar. Por ejemplo, hay ocasiones donde inclusive digo, es tan importante ese público que hasta me hospedo en el hotel donde se va a hacer. Porque sí o sí, no sé, claro, se corta la calle o algo así, llegas tú con él y pierdes. Pero siempre, por supuesto, no siempre, pero de acuerdo a la grado de importancia. Entonces digo, voy a llegar a las 7. Algo puede pasar. Llego a las 7, preciso. Me dice, no, su computadora no. Pasen la presentación. Yo siempre soy reacio a eso. Digo, no, yo como mi presentación. Y así con el tira y encoge con los tipos del sonido. Cuando de repente, yo le digo, espera un poco, a ver qué Windows tenés. Tenía, no sé, eso fue hace como 10 años, tenía Windows XP o algo así. O sea, no, hermano, ni ahí va a reproducir la presentación ahí. A ver, y todavía me porfiaba, a ver. Claro, no funcionaba. No, pero no, pero es que entonces al final, no, pues es que eso de cambiar computadoras y todo eso, yo le decía. Y sí, pero yo no puedo, mira, ahí te mostré, no se puede reproducir. Bueno, en todo eso, al final ya quedamos en que termino el disertante. Es más, ¿sabes qué? Yo me voy a sentar desde el primer momento, desde las 8, me voy a sentar ahí, o sea, me senté ahí. A mí me tocaba a las 11. Me senté ahí y le dije, mira, yo me voy a sentar ahí y voy a tener mi computadora aquí. Apenas terminó, solamente conectamos y ya. Entonces ahí fue el tipo dijo, ok, está bien. Bueno, entonces yo estaba ahí y de repente eran las 7:30, 7, ya empezó, ya estaba lleno como 150 personas por ahí. Y no llegaba el disertante de las 8, que era el principal. Entonces yo dije, qué raro, este tipo ya debería estar aquí. Justo le pasó eso. ¿Qué le pasó? Llegó así, aquí está mi presentación. Preciso empezar, no, descompaginado, no reproducían los videos.
un desastre total. Y seguro, entonces decían algunos ahí, no, viste, ese es el peligro de ser el primero. Ese es el peligro de exceso de confianza. ¿Ves? Es el peligro del exceso de confianza. Bueno, esta mañana nos pasó, ¿sí o no van ahí? ¿A qué hora llegamos? A las 7. A las 7. Y este proyector no era proyector con él. Se veía chiquito y dele para allá. El adaptador no servía. Tuvieron que traer otro. O sea, en eso fácilmente nos tardamos como 40 segundos. Mira, a la gente le da risa esto que te voy a contar. Yo siempre le cuento los cursos. Sinceramente. Probablemente te da risa. Dice que la presentación, dice, la presentación. O sea, ¿a qué te suena? ¿A hombre o a mujer? Entonces es así como la mujer, cuando no le prestas atención, como que te tira, no sé, un zapato así. Préstame atención. Así es la presentación, es celosa. Es celosa cuando no le prestas atención, sobre todo antes de la presentación real, algo te va a sabotear. Es como un espíritu de mujer, le llamo yo, en serio. Mira, haz eso, que es la presentación. No, yo no voy a revisar nada, yo ya tengo todo en la computadora. ¿En serio? Llegas ahí, mira, por ejemplo, y esta mañana con este proyector, cuando proyectamos, no salía esta parte. Es decir, hazte cuenta que empezaba a salir desde acá. Por lo tanto, las letras salían cortadas. ¿Por qué pasa eso? No sé. Pero pasa. Entonces, no. Vamos a reiniciar y ahí se arregló. O sea, por eso te digo, ese tema de que la presentación es mujer. Préstale toda la atención hasta el final y no te va a pasar nada. Sí, es que hablar de prioridades. Y cuando entre más preparado y todo, no te pasa nada. Es increíble. Pero te empiezas a medio confiar que eso clásico de que no, yo ya tengo la presentación ahí, llego, ni reviso en la mañana, llego ahí, conecto y ya todo va a salir. Nunca hagas eso. Bueno, entonces por eso el miedo saludable sería el 2. Porque el miedo 2 no es miedo paralizante, sino enfoque. ¿Ok? Estás así como como un guardaespaldas. Eso es un modelo básico de motivación. Si este muchacho está desmotivado, ¿por qué es? ¿Por qué está desmotivado? En función de esos 3 elementos. Tiene mucha incertidumbre. ¿Y cómo hacemos para motivarlo? Claro, subir la información, que es lo que hicimos ahí con Eliana, ¿sí o no? ¿Sí o no, Eliana? Al subir la información, baja la incertidumbre y sube la motivación. Siempre es una fórmula básica de motivación. Las situaciones pasan de ambiguas a claras, de nuevas a conocidas y de impredecibles a predecibles. Entonces, ¿ves? Esta es la clave. Entre más sabes, menos temes. Entre más sabes, menos temes. ¿Y de qué hay que saber? De 3 elementos. Hay que saber de 3 elementos. Esos elementos se llaman ATA. ATA. ¿Qué significa ATA? Audiencia, tema y ambiente. Hay que volver conocido lo desconocido o aumentar la sensación de control o aumentar la cantidad de información en esos 3 elementos. De la audiencia, del tema y del ambiente. Esos 3 están representados aquí en estas preguntas que estamos haciendo ahí con Eliana. Haces eso y vas a sentir. Recuerda que el miedo no desaparece. Lo que vas a hacer continuamente es ser más grande que el miedo. Y primera técnica, ¿cuál fue? Reinterpretación del estímulo, que es la mirada de la gente. Segunda técnica, volver conocido lo desconocido. ¿De qué? De 3 elementos. ATA, audiencia, tema y ambiente. Ahí ya estás del otro lado. Ahí ya estás del otro lado. O sea, ya con eso podemos terminar. Ya con eso estás listo para decir sí a cualquier tipo de presentación. Ya con eso tú vas a responder al correo y decir, perfecto, sí, confirmar mi asistencia. Ahora viene el tercer paso, que es el que comienza a ayudarte a destacar, a no ser del montón. ¿Ok? Una presentación básica es lo que hace la gente. Copiar cosas y leer de la pantalla. Como si estuvieran todavía en el colegio. Y eso es, hoy en día, lamentable y lapidario para tu estatus como ejecutivo. Entonces, el tercer paso es el siguiente. Los mejores oradores no son los más simpáticos ni los más dinámicos, simplemente son los más interesantes. Comunican información valiosa. Comunican información valiosa. Y los 3 elementos son
Contenido, estructura y delivery. Contenido, estructura y delivery. Contenido es lo que me presentas, estructura es cómo me presentas ese contenido y tercero, delivery. La pregunta es, los tres suman el 100%. ¿Qué porcentaje representa cada uno? O mejor aún, ¿cuál de los tres suman el 100%? ¿Cuál de los tres influye en mayor porcentaje en ese objetivo de ser interesante? ¿Cuál de los tres es más importante? ¿El contenido, la estructura o el delivery? ¿Correcto? De los tres suman el 100%, pero vamos a imaginar que el contenido representa un 40%. ¿Por qué? Porque si no hay contenido, ¿qué vas a organizar? Que es lo de estructura. Y si no hay nada para organizar, ¿qué vas a presentar? Siempre el gran secreto, después de las otras técnicas, es el contenido. Que tu contenido sea nuevo. Tú le puedes, por ejemplo, el grupo de empresarios, sí, bueno, el banco se fundó en tal, le ofrece esto, pero dentro de esa presentación tú dices, por ejemplo, el sector de los alimentos va a crecer un 20% porque el gobierno ahora va a hacer esto. Información que ni en la prensa sale. ¡Wow! ¿De dónde sacaste? Porque yo tengo acceso a otra información. ¿Ves? ¿Por qué? Porque te tomaste el tiempo y, si, como dice la frase, haz tu trabajo y un poco más. Y ese poco más te va a dar mucho más que todo tu trabajo. Entonces, continuamente, cada vez que tú vayas a dar presentaciones, siempre preguntas eso, ¿dónde tengo que investigar bastante para encontrar esa pieza de información que nadie tiene? Y es una forma muy sencilla de hacerlo. Tú haces una pregunta a Google y te va a salir la primera página de resultados. Eso es lo que hace la gente normal, ¿ok? Entonces tú vete más páginas. La información más poderosa está en inglés. ¿Ves? Entonces cuando tú presentas ese contenido te va a dar muchísima confianza y en el ranking, créeme, voy a hacer una exageración. Así tú hagas la presentación en Bermuda. Cuando tu contenido es poderosísimo, la gente inclusive ignora eso. Porque está dando una pieza de información que la gente no sabe. Entonces el tercer paso es investigar buen contenido. Ese es el tercer paso para disminuir el miedo a hablar en público. Investigar buen contenido, porque de ahí, del contenido, justamente va a venir bastante de tu confianza. Bastante de tu confianza. Imagínate que, no sé, por dar un ejemplo sencillo, imagínate que el contenido es algo así como un chisme súper caliente que nadie sabe. Entonces, sea el grupo que sea, no te va a dar miedo contarlo porque es una información muy exclusiva. Bueno, y ahora vamos con la última parte, cómo captar y mantener la atención. Recuerda que aquí nuestro objetivo es saber cómo captar la atención de la gente. Esa atención está en el cerebro verde, ¿ok? En el verde está la reacción automática de las personas. En lo rojo está la emoción y en lo azul está la razón. El que nos interesa en este momento es el verde. El verde, cuando el auditorio está sentándose a escuchar tu presentación, coloca a las personas en una categoría. ¿Por qué razón? Porque estas son las 4 categorías en las que el cerebro de nosotros coloca a las personas cuando las conoce. Y esas categorías son amigo, enemigo, potencial socio reproductor. ¿Se acuerda cuando te atrae a alguien? Bueno, es potencial socio reproductor o potencial socia reproductora. O sea, tiene algo de esa chica o esa persona que te atrae. Y la cuarta es indiferente. ¿Cuál crees tú que es la categoría por default o por mecanismo predeterminado con la que llega la gente a una presentación? Indiferente, en esa categoría es donde la gente nos coloca en todos lados. Sí, por dar un ejemplo sencillo, vete a un shopping, párate ahí en el shopping a ver si alguien te registra. A menos que seas muy famoso, somos indiferentes para el cerebro de la gente. Esa es la categoría por default. Y como esa es la categoría por mecanismo predeterminado, ser indiferente, por esa razón el primer objetivo es captar la atención. Entonces, en nuestra guía, página número 2. El gran principio de la oratoria es, mira, se volvió a cortar ahí. Es lo que te decía ahorita. El espíritu de la presentación. Seguro la descuidé. Esto es lo que te decía. Primero la atención y luego la información. Mejor dicho, eso sería como decir,
Primero la ropa interior y luego el traje, no al revés. Así, o sea, a ese nivel. Primero hay que captar, cuando tú ves que por supuesto en eso vamos a dedicar muchísimo tiempo, ¿no? Hoy vamos a ver cuáles son, pero después vamos a ver los detalles. Cuando estés haciendo tu presentación de riesgos, de créditos, de seguros, de lo que sea, tu primer objetivo es, bueno, esta es la información que yo voy a dar, pero antes, ¿cómo capto la atención de ellos? Bueno, y la pregunta sería, claro, esa sería la pregunta, ¿cómo capto la atención? Bueno, pero antes, ahí en la misma guía tenemos que tener claro eso. Tú como líder, porque alguno dirá, pero yo no tengo gente a mi cargo. Relax, cuando tú estás haciendo una presentación, en ese momento eres el líder, ¿ok? Tú con esa información vas a querer que la gente haga algo, ¿sí o no? Investigue, se matricule, haga los informes de forma distinta. Tú vas a querer que la gente haga algo, ¿ok? Ese es el objetivo tuyo, hacer. Pero antes de hacer, la gente tiene que retener o recordar la información. Antes de retener o recordar, tienen que entender. Y antes de entender, ¿qué es lo primero? Totalmente. Atender te lleva a entender. Entender te lleva a retener o recordar. Y retener o recordar es lo que te lleva a hacer, que es el objetivo que tú vas a tener con la presentación. ¿Perfecto? Entonces, por eso, el primer objetivo es captar la atención. Y ahora es donde viene pregunta. ¿Cómo capto la atención? Justamente la atención de la gente es así. Ese ojo de aguja es la atención hoy en día de la gente. Muy, muy escasa. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para captar la atención? Recuerda que la atención está en la parte verde. Entonces vamos a ver formas de captar la atención en nuestra guía con PowerPoint en la parte izquierda, en la columna izquierda, y en la columna derecha sin PowerPoint. ¿Cómo capto la atención? Con PowerPoint, con una imagen. Vamos a verlo y vamos a practicarlo. La fórmula 90-10. 90% imagen, 10% texto. Cuando el PowerPoint y tú dicen lo mismo, uno de los dos sobra. El texto, el exceso de texto en la pantalla te obliga a leerlo. Entonces terminas desarrollando monólogos y no diálogos. Terminas teniendo conversaciones con la pantalla y no con la gente. Con una frase poderosa, videos o movimiento. ¿Ves? Por ejemplo, mira, ahí está la atención atrapada. ¿Ves? Porque es verde. Ya saben el movimiento, ¿no? Por eso los fondos dinámicos. Porque el ojo no se puede resistir. Así diga, voy a entrar a esa presentación y no voy a prestar atención. Pones algo que se mueve y no se puede resistir el ojo, ¿ok? Sin PowerPoint, puedes empezar con una historia, con una frase, con objetos tangibles. Todo eso vamos a practicar, ¿ok? Y con preguntas. Esas son las formas de captar la atención, con o sin PowerPoint. ¿Cuál crees tú que sea la mejor, la más versátil, la más buena, bonita y barata? Laura, correcto. Vamos bien, sin PowerPoint. Porque, por supuesto, ¿qué pasa si te pone a hablar? Vení, habla rápido. Así estilo como le dijeron a Norma hace poco. Que eso pasa. Vení acá, háblala, aquí está. Ya sabemos, ok. Sin PowerPoint, ahí está la clave. Ahora, de las sin PowerPoint, ¿cuál será la mejor? Claro, historias, por supuesto que es la recontra mejor, que eso sí la gente no es que no se pueda resistir, sino que se van a derretir cuando empezamos con la historia. Todo eso vamos a ver muchísimo, ¿ok? Sí, pero no es fácil siempre tener buenas historias para empezar. Con frases también, con objetos tangibles vamos a verlo, ¿ok? Pero la mejor forma, buena, bonita y barata, que no falla, la que así puedes usar, es comenzar con preguntas. Siempre vas a tener la posibilidad de convertir tu título y tu contenido a preguntas. Siempre. ¿De qué es tu charla? Riesgos. Bueno, tan sencillo, ¿qué riesgos? ¿Cuáles son los 2 riesgos ocultos que no estamos viendo? ¿Qué estoy usando ahí? ¿Y qué más? Cuantificar. Bien, Karen, muy bien, exactamente. ¿Viste? Ahí empiezas a armar el rompecabezas de ser un disertante persuasivo. Cuando empiezas a buscar esas conexiones entre todo. Ahí estoy cuantificando y estoy usando preguntas. Ahora, ya sabemos eso. ¿Qué tipo de preguntas? Ya sabemos que la mejor de todas,
por su versatilidad, ¿se entiende? Porque es fácil. Simplemente agarro lo que sea que voy a explicar y le pongo preguntas. Sencillo. Con PowerPoint o sin PowerPoint. Eso automáticamente capta la atención de la gente. ¿Por qué? Pues porque la gente va a querer saber la respuesta a esas preguntas. Ahora, ¿qué tipo de preguntas serán mejores usar al inicio de la presentación? ¿Preguntas positivas o negativas? Jaja, bueno, ¿cómo empiezan los noticieros? Noticias positivas o negativas. Negativas. ¿Por qué? Porque lo malo es lo que más capta la atención. Lo malo es lo que más capta la atención. Siempre tu presentación debe empezar con preguntas y sobre todo con preguntas negativas o toque negativo. ¿Ok? Esto de lo negativo es algo así como la sal en la comida. O sea, hace falta, pero no tan demasiado. Por ejemplo, empezar con algo negativo es... Bueno, vamos a empezar justamente con 2 datos bastante desalentadores de la economía. Entonces, eso es algo... ¿Cuáles son esos datos? O sea, es algo negativo, ¿sí es? Pero es un poco de sal. No voy a decir, bueno, vamos a empezar con 2 datos espeluznantes y sangrientos, porque eso ya es... Uy, de ese tipo de que me va a hablar de una película de terror, Chucky o algo así. ¿Ves? Entonces, son preguntas o comentarios o palabras que implican problema, conflicto, negatividad. Y por supuesto, vamos a adelantarnos. Tú empiezas con ese tipo de preguntas o comentarios negativos. Y cuando vas a terminar, ¿cómo deberías terminar? ¿Cómo terminan los noticieros? Con la farándula de los deportes. ¿Ves? Entonces al final siempre vas a terminar con una solución a los problemas. Claro, por ejemplo, si voy a hablar de rendimiento, de ganar más plata, simplemente traer una calculadora. Si voy a hablar sobre crédito de vivienda, traigo una casita de juguete. Eso es. O sea, vamos a ver muchos ejemplos que a la gente eso le parece. Eso, bueno, yo te voy a mostrar con disertantes de primer nivel mundial que se usa eso. Yo para los cursos de liderazgo hoy no la traje, pero siempre llevo una bicicleta chiquita. Imagínate que voy a hablar sobre, no sé, rendimientos. Claro, ¿cómo empezaría esa presentación? Claro, correcto, podría decir esto, aumenta tu dinero, aumenta el rendimiento, bla, 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 eso no puede. ¿Cómo dejar de seguir perdiendo dinero? ¿Por qué? Pues sí, ¿por qué sabes que estoy perdiendo dinero? Porque si no tienes este servicio que nosotros tenemos, estás perdiendo dinero. ¿En serio? Explícame. Ahí, por supuesto, tiene que estar toda la respuesta. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo. Recuerda, ¿cuál de las formas es la que siempre vas a tener en la mano? Preguntas y preguntas al inicio de forma. Bueno, entonces, ¿qué tal les parece esa técnica? ¿Crees tú que se usa, que es efectivo o no? Si alguien tiene alguna duda, vamos a irnos a las Grandes Ligas. ¿Y qué es las Grandes Ligas? Política norteamericana. Donald Trump cuando era candidato. Entonces, ejercicio rápido. Vamos a ver si él usa eso que estamos hablando. Si él usa preguntas, si empieza con preguntas. Y si empieza con preguntas, ¿qué tipo de preguntas usa? ¿Positiva o negativa? Y al finalizar, ¿qué tipo de palabras usa? ¿Positiva o negativa? Great to be John. Entonces siempre al inicio el tono de tu presentación debe ser negativo o problemático. Por ejemplo, si vas a hacer una presentación sobre riesgos. Carlos, ¿fue riesgo? Entonces vamos a empezar con datos bastante desalentadores. Tenemos 2 problemas que estamos teniendo en este momento. Entonces hablar, no sé, de la mora o algo así. Pero luego al finalizar se debe dar esa sensación de que, bueno, esos son los problemas desalentadores que tengo. Pero ahora tenemos un software, o ahora tenemos un proceso, o ahora tenemos un nuevo mecanismo. Y con este mecanismo ya se probó que funcionó en tal lugar, en tal lugar. Entonces se escucha, digámoslo, solucionador, ¿se entiende? Se escucha esperanzador. Así empiezan los noticieros y por eso así empiezan las películas. Siempre con algo negativo, algo incierto y luego al finalizar algo positivo. Ahora, esta sería una presentación parecida a la que tú harías, por ejemplo, con el directorio. Bueno, ahí está la solución al final, ese dispositivo que él creó. Pero él empezó diciendo, bien, hoy quiero hablarles justamente de un dispositivo que creamos, empezando con la solución. ¿Para qué necesitamos eso? Empieza diciendo, lamentablemente tengo que decir que ha gastado mucho dinero en tal cosa. Eso capta la atención del jefe y luego viene la solución. Esa es a nivel general la secuencia. A nivel general, después vienen muchos detalles, pero a nivel general esa es la secuencia. Empiezas con cosas malas, terminas con cosas buenas. Así es.
¿Cuántas preguntas son? Varias, ¿no? No sé, como 6 o 7. Y por supuesto, nos queremos quedar, ¿por qué? Porque queremos saber la respuesta a esas preguntas. Y que es una de las charlas más vistas en la historia de TED. A ver cómo empieza. ¿Te quieres quedar a esta presentación? Seguramente sí. Es una de las más vistas en la historia de TED. ¿Por qué? Porque queremos saber la respuesta a esas preguntas. Entonces, ¿ves? Podemos empezar una presentación con una historia, con una frase, con un video, con imágenes, con objetos tangibles. O la forma más versátil con la que siempre vas a poder trabajar es lo que sea que vayas a explicar, empieza a explicarlo en forma de pregunta. Y si puedes, por ejemplo, fíjate cuando él dice, ¿por qué a veces las cosas no nos salen como esperábamos? ¿Eso es algo positivo o negativo? Negativo porque implica justamente problema, conflicto. ¿Viste? Eso es lo que hablamos de la sal. Eso de empezar con algo negativo es como la sal. Se necesita, pero no tanta. Solamente la cantidad suficiente para disparar la atención, para que la gente diga, sí, yo quiero saber más. Bueno, entonces, en resumen, ¿cómo está estructurado el curso? El último paso, ¿cómo se llama? Delivery. Bueno, gracias, Jenny. Delivery. Fallé como profesor, ¿viste? No puedo hablar. Delivery. Antes del delivery, ¿qué hay? Estructura, organizar información. Y antes de coaching personal, que fue lo que hicimos hoy. Para eso, recuerda, del 100% del curso, a esto le dedicamos la menor cantidad de tiempo porque, bueno, yo personalmente vi la mayoría de ustedes dando capacitación ahí a los ejecutivos del Ambassador Training y, o sea, miedo ahí, cero, ¿ok? Entonces, por eso a eso le dedicamos menos tiempo. Entonces, sí vamos a dedicar muchísimo tiempo, el 80% del curso es a estructura, captar la atención con millones de ejemplos de todas las formas, de historias, frases, videos, imágenes, objetos tangibles. Eso vamos a dedicar la mayoría del tiempo. Y una clase vamos a dedicar a lo que se llama técnicamente hablar en público, que es lo que se hace con las personas cuando ya estamos ahí enfrente de ellos. 3 pasos para disminuir el miedo a hablar en público. El primero, el estímulo. ¿Cuál es el estímulo? Los ojos de las personas. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo reinterpreto? Claro, pero ¿cuál es la reinterpretación directa? Ojos directos, ojos mirando a ti significa que la gente está atenta a tu contenido. Recuerda que hay una parte del cuerpo que aumenta 4 veces su tamaño cuando ve algo que le gusta. O sea, la pupila de las personas. Exactamente. Está buena ejemplo. Entonces, si tú sabes que tiene un contenido poderoso, sabes que la pupila de la gente se va a disparar, ¿ok? Y significa que están atentos. Y segundo, la respuesta fisiológica, ¿cómo la vas a reinterpretar? Importante, así de sencillo. Eso es lo que hay que hacer. Segundo paso. Muy bien, Eliana. Bien. Volver conocido lo desconocido. De los elementos, ¿qué desata? Bien, tiene ese tema. Y tercer paso, comprarse una bola de cristal. Investigar buen contenido. Eso, acuérdense de mis líderes. Eso es lo que más te sube el estatus de disertante. Cuando tú das información que nadie tiene. Por ejemplo, a mí siempre pasa que te invitan a presentaciones donde tú sabes que el público tiene un estatus muy alto. Entonces ahí, ¿qué es lo que se produce? O sea, que uno ya sabe. Lo que se produce no es miedo, sino falta de pertenencia a la audiencia. Viste que entras y tú y sabes que es gente así muy rica, entonces, y encima gente mucho mayor que tú, entonces te quedas ahí como, no sé, como un cachorro en un zoológico de leones, por eso. Entonces, la única forma de empezar a que hagan así es con el contenido. Entonces, por eso, yo normalmente tengo así muchos archivos. Ese público, entonces empiezo a buscar entrevistas, las subtítulos de Jeff Bezos, de los grandes capos. Aquí es lo que dicen ellos. Sí, espectacular. Y después la gente se levanta. Muy bien, me gustó eso. ¿De dónde viene la confianza? Del contenido. Pero si llego a hablar de cosas así muy básicas, dice, ¿esto qué es, hermano? Yo soy un empresario. Yo quiero escuchar cosas que digan otros empresarios, otra gente parecida a mí. ¿Y cómo capto y mantengo la atención? ¿Cuáles son las formas? Con PowerPoint y sin PowerPoint. ¿Cómo capto la atención? Y movimiento. ¿Ves? Eso que está ahí es movimiento. ¿Cómo se llama eso? Fondos de hambre. Evaluación. A ver, por favor, todos con su arma, es decir, con su celular. Evaluación número 1.
Muy bien, 2, 1. Respuesta. Atender, entender, retener y hacer. ¿Viste? Hay gente que se distrae. Atender, entretener. ¿Viste? A los leones también el chat. Bueno, y ganador en este momento fue Belén. Un aplauso para Belén.